programa de Erradicando la Violencia de Género aquí en Pajaritos FM. Este programa es financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Gobierno Regional Metropolitano. Y en el día de hoy, que estaremos hablando sobre violencia intrafamiliar, estamos con Leticia Fuentes, jefa de la Unidad de Apoyo a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Occidente. Muchas gracias, Leticia, por estar con nosotros. Gracias a ti por esta invitación a conversar de estos temas de tanto interés público. Es un agrado estar contigo. Y partamos por lo básico. Violencia intrafamiliar, un tema y un concepto ultra conocido, pero no está de más, ¿cierto?, definirlo. ¿Qué considera la Fiscalía o el Estado chileno define como violencia intrafamiliar? Bueno, antes de entrar en la definición propiamente tal, contarte un poquito el contexto institucional en el que estamos insertos y desde dónde voy a hablar, digamos. ¿Ya? Estamos en la Fiscalía Occidente, que es el órgano persecutor, ¿no? Eso está establecido en la Ley Orgánica Constitucional, ¿cierto? Yo creo que la población ya está más familiarizada con la Fiscalía, que parte con la reforma procesal penal del año 2000, que pasamos de un modelo secreto, inquisitivo, a este modelo que es oral, público y persecutor. Y estamos mandatados constitucionalmente para perseguir los delitos, y ahí está principalmente la línea fuerte de fiscales y fiscalas, y la protección de víctimas y testigos. Y desde ahí se crea todos unos dispositivos con la reforma de atención a víctimas, que son las unidades regionales de víctimas y testigos, con presencia en todo Chile. Entonces, cuando tú piensas en una fiscalía, tienes que pensar también en las unidades de víctimas y testigos, que son equipos psicosociales. Yo soy de profesión trabajadora social, al igual que tú también estoy en un proceso doctoral, por eso que empatizaba mucho un poco con lo que tú me decías. Y desde acá atendemos en la línea proteccional, atención, evaluación de riesgo, identificar necesidades de la víctima de diversos delitos. Entrando en materia, entonces, una de las víctimas, ¿no?, que de mayor significación en términos de cuantitativo, pero también lo que implica el fenómeno de la violencia intrafamiliar, son las mujeres que sufren algún tipo de violencia, que están definidos por ley, ¿cierto?, en la 20.066. Pero luego nuestro país ha ido avanzando porque también ha ido suscribiendo, ¿no?, tratados internacionales, y tenemos que estar a la altura, y hemos ido incorporando, como tú decías, este enfoque de género, y hoy día hablamos que tenemos una ley integral de género, ¿ya? Por ejemplo, situaciones que antes eran desconsideradas, la violencia en contexto de pololeo, por ejemplo, que con la 20.076 no estaba contemplada, nosotros no veíamos ese tipo de situaciones, hoy día sí lo vemos. Entonces el Estado de Chile ha ido avanzando también en la medida que vamos avanzando con perspectiva de derecho, con perspectiva de género. Y cuando hablamos de violencia intrafamiliar, no solamente estamos hablando de la violencia de pareja, sino que también la violencia de familia. Nosotros atendemos la violencia que impacta, ¿no?, entre hermanos, padres respecto a sus hijos, otras configuraciones. Y también ahí la violencia a nivel físico, las amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, pero también hay violencia económica, hay violencia psicológica, y ahí entramos a la figura del maltrato habitual, ¿no?, que viene desde el Tribunal de Familia. Entonces, estamos hablando de un abanico de posibilidades o de manifestaciones de esta violencia, ¿no?, pero que hoy día tiene especial atención para nosotros, que antes no tenía con la 20.066, que sigue coexistiendo. No es que la ley integral de violencia intrafamiliar vino a reemplazar a la anterior, que en ocasiones lo he escuchado así y he tenido que salir y decir, no, seguimos trabajando con la violencia de familia, por así decirlo, pero hoy día tenemos especial atención y cuidado a esta violencia que se da en contexto de pareja. Y ahí hemos ido avanzando también en esas materias, ¿no? Leticia, hablemos un poco sobre la ley integral. ¿Qué es lo que incluye esta ley y cómo se complementa con la antigua ley? Es interesante porque contempla otros ámbitos donde las mujeres están expuestas a situaciones de violencia que no contempla la ley anterior, ¿ya? Por ejemplo, la violencia simbólica, ¿no?, principalmente asociada a estereotipos, a difundir imágenes. Hoy día está tan a la mano, ¿no?, las redes sociales,
Y en esa materia se ha avanzado respecto a la ley. Pero también contempla la violencia institucional. Y creo que eso también es relevante, porque muchas de las mujeres que quizás hoy día nos están escuchando o nos están viendo, están insertas en aparatos del Estado, en organismos del Estado, y deben conocer que cualquier acción de un funcionario público o funcionaria pública que obstaculice, ¿no?, el ejercicio pleno de sus derechos, también van a estar transgrediendo esta ley. Además, la ley trae aparejada ciertos mandatos respecto a la articulación interinstitucional, ¿no? Cómo el Estado va dando respuestas a este fenómeno tan complejo, donde no se lesiona una dimensión de la vida, sino que un conjunto, ¿no? Nos invita a mirar la integralidad. La integralidad en cuanto al impacto que tuvo el hecho delictivo en la vida de las personas, en la vida de las mujeres. Entonces es una ley mejor dotada, creo yo, que permite mirar en esta integralidad a la persona lesionada, ya lo habíamos dicho, ¿no?, a nivel físico, psicológico, económico, pero también en estos otros contextos, ¿no?, de la violencia simbólica, la violencia institucional, y también nos invita a trabajar más colaborativamente para dar las mejores respuestas con mayor oportunidad, evitando también, lo dice la ley, la victimización secundaria. Ya participar del proceso victimizante, Camila. Entonces nosotros como agentes del Estado tenemos que realizar todas las acciones posibles, y eso es uno de los objetivos de las unidades de víctimas que me toca dirigir acá en la Fiscalía de Occidente, para disminuir esas consecuencias que pueda tener la participación de la víctima en el proceso. Y justamente te iba a preguntar eso cuando mencionabas sobre el rol del Estado. La Fiscalía representa al Estado, ¿cierto? ¿En qué consiste el rol de la Fiscalía? Más allá de la persecución del delito, sino que en tu unidad de la protección a las víctimas. Uh-huh. Bueno, como te decía, esto está asociado directamente con la reforma, con reconocer a la víctima de derechos, ¿no?, que le asisten estos derechos, y en el marco de entonces la unidad de víctimas estamos llamados, pero no solamente la unidad de víctimas, y en esto yo quiero ser enfática, porque a veces se cree que son los equipos, sino que todos los que conformamos la Fiscalía, desde la persona que abre la puerta en una recepción, ¿no?, a una persona que viene a tomar una denuncia, estamos llamados a facilitar esa participación. Muchas veces somos la primera respuesta, y está estudiado de cuando esa primera experiencia de la víctima, ya si bien es dolorosa, pero resulta ser acogida, escuchada, su participación en el proceso va a ser más viable, ¿no?, va a ser más esperable. Pero si su experiencia no es la mejor, si dilatamos la atención, si no otorgamos las medidas de manera oportuna, si dilatamos diligencias, si no respondemos a esas necesidades, si la instrumentalizamos, ¿no?, como prueba para el proceso, esa experiencia no va a ser positiva, y lo más probable es que no participe, y con todas las consecuencias emocionales que eso va a tener, y quizás para futuras denuncias lo va a pensar. Y de hecho, una de las cosas que se dice, no voy a preguntar ni la cifra exacta ni nada, se dice siempre que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar demoran mucho en denunciar. Aprovechar de preguntarte qué tan cierto es, y cómo ha estado la Fiscalía o el aparato en general intentando, no sé si diría incentivar, pero de que las mujeres no tengan miedo a denunciar, de acercarse a la Fiscalía. Bueno, la cifra negra que se habla, ¿no? Bueno, ahí tenemos un poco que comprender el fenómeno. O sea, son hechos que ocurren en la intimidad de la familia. Acá hay proyectos de vida, hay afectos, ¿no? Entonces son situaciones complejas de comprender. Hay relación, hay hijos, hijas, hay dependencias también económicas, ¿no?, que a veces eso también dificulta, y por tanto salir de la esfera privada, ¿no?, a la denuncia, en el fondo a hacer partícipe al Estado, ¿no?, de un conflicto que se gesta, ¿no?, en el ámbito, es un paso significativo. Por eso que tenemos que estar bien dotados y bien preparados y bien alertas para acoger a esas personas, a las mujeres que llegan a hacer la denuncia, y al ver otras, ¿no?, que quizás están temerosas, están ahí indecisas, ¿no?, de romper la situación de violencia en la cual que están experimentando, de que estas respuestas sean oportunas, sean las mejores,
Y si bien yo siempre digo, no vamos a eliminar la victimización secundaria, porque ya participar del proceso es victimizante, ¿no? El tener que relatar, el tener que concurrir, ¿no? a las dependencias, ya sea una unidad policial, a un servicio de urgencia, constatar lesiones, o a la fiscalía, ¿no? A prestar declaración, o a una audiencia, ¿no? A declarar respecto a los hechos. Ya es victimizante si podemos trabajar y desplegar todas las herramientas que nos da el Estado y las normativas para que ese proceso sea lo más, facilitar ese proceso y no obstaculizar ese proceso. Se han ido creando distintos instrumentos hoy día de evaluación de riesgo. Nosotros como unidad de víctimas tenemos también un modelo de trabajo orientado a mujeres, y como te decía, también atendemos no solamente DIF en contexto de pareja, género, sino que también DIF familia, para poder otorgarle una atención oportuna y las medidas de protección que están en nuestro reglamento y que la ley nos permite, en coordinación también con el fiscal, asesorar al fiscal en estas materias, entendiendo que también el riesgo es dinámico, ¿no? Que nosotros atendemos muchas veces a las mujeres que denuncian en un primer momento, y ese riesgo también va variando. Entonces ahí también el desafío de las unidades de víctimas, que están conformadas por trabajadores sociales y psicólogos y psicólogas, es también ir mirando, ¿no? este riesgo, estas necesidades que van surgiendo, esta articulación con las redes, principalmente con las redes del CERNAMEC. Hay en ocasiones los casos más complejos, con las residencias transitorias, cuando como consecuencia del delito la mujer y su familia, sus hijos han tenido que dejar el hogar común, porque muchas veces pertenece a la familia del agresor, ¿no? Y ahí también se tienen que activar otras medidas de protección como consecuencia de ello. Entonces, bueno, yo llevo harto tiempo en el sistema, a partir del 2005, en otra fiscalía de la metropolitana, compleja también, de la zona sur, y hoy día acá en la Fiscalía Occidente, y es un fenómeno importante desde el punto de vista estadístico significativo. A diario, atendemos a diario a muchas mujeres en las diferentes fiscalías locales. Tenemos un proceso de trabajo, de manera que cuando una mujer concurre a nuestras dependencias a efectuar la denuncia, y luego de una evaluación de riesgo, una pauta de riesgo, es de riesgo alto, ese mismo día puede realizar la atención presencial del o la profesional URAVID que está en esa fiscalía local, ¿no? Porque sabemos que esa mujer, volviendo un poco al tema anterior, que se atrevió a salir de la intimidad del hogar y a ser partícipe del Estado, a buscar finalmente ayuda del Estado, ¿no? A resolver esta situación de riesgo, y en ocasiones de riesgo inminente, no solamente para ella, sino que también para sus hijos, requiere una atención oportuna, inmediata, acorde a ese nivel de riesgo, y no que, bueno, la vamos a llamar en unos días, no, eso no sirve. Y también ahí, articulándonos con la red, la atención psicológica, que es una dimensión que también se ve bastante lesionada en estos casos. Sí. ¿Es complejo el trabajo? Sí, no te puedo decir que es sencillo, ¿no? Dado el fenómeno, dado la naturaleza del delito, las características también de nuestras usuarias, pero también hay una mirada reconociéndole también las capacidades y el aporte. O sea, tratamos de tener una mirada proactiva, de promoción, que las haga partícipe también del proceso, ¿no? de soluciones. Y ellas muchas veces las tienen y nos van dando esas pistas en el desarrollo de la entrevista. Muchas preguntas, Sí. Así que puede ser que termine como un poco disperso esto, pero mientras hablaba estaba pensando en el fenómeno que también es bastante común del retracto, de que las mujeres se retracten, que por supuesto ahí uno de los fenómenos que se decía, bueno, la mujer se retractó y empieza este discurso que por supuesto está cada vez más en retirada, pero de que la mujer un poco como que lo busca, ¿por qué se retracta? Pero ¿cómo desde la Fiscalía y desde el apoyo hacia las víctimas se puede prevenir o evitar este fenómeno, entendiendo que, como tú misma lo mencionabas, es un fenómeno complejo el denunciar, porque hay afectos, porque hay una dependencia económica?
Sí, bueno, así como hay hartas preguntas y hartas respuestas, ¿ya? Sí. No hay una sola respuesta y eso Sí. es muy interesante cuando tú te sitúas desde este lugar más psicosocial, ¿no? O más psicosociojurídico, si tú quieres, Sí. ¿ya? No hay una única respuesta. Vuelvo nuevamente, el rol del Estado. O sea, si mi respuesta es oportuna, si esa experiencia fue esperada, si fue acogida, si fue escuchada, la posibilidad de retractación, no digo que no vaya a existir, pero quizás se retarde o va a ser menor. Entonces la respuesta del Estado, como primera respuesta a tu pregunta, va a ser importante, va a ser clave, ¿no? Bueno, y si se retracta y luego sufre un nuevo evento, que es lo que no queremos, ¿no? Va a volver a denunciar si la respuesta del Estado fue adecuada, ¿no? Eso por una parte. Otra respuesta posible tiene que ver con el fenómeno mismo, ¿no? El fenómeno de la retractación, dado la naturaleza del delito, ¿no? Cuando tú tienes un proyecto de vida, no estás esperando que esto se rompa por un hecho lesivo, ¿no? Por una violencia, por una agresión. Por tanto, ahí también hay un proyecto de vida. Y que la persona quiere quizás volver a intentarlo, y también hay una serie también de otros elementos que tiene que ver con arrepentimientos, compromisos, ¿no? Y yo creo que el Estado hoy día no está para juzgar eso. El Estado hoy día está para dar la respuesta cuando se activa la necesidad. Yo así por lo menos lo represento. No obstante a todo ello, también se han ido articulando otras formas administrativas para continuar la persecución penal sin el relato de la víctima, ¿no? Que ahí pasa un poco lo de la victimización secundaria. Pero yo no puedo traer a una víctima compulsivamente a que le diga a un juez si él me agredió, ¿no? Si él me lesionó, si él me amenazó de muerte. Pero quizás es en esa primera declaración. Hay una declaración primera y hoy día hay una posibilidad legal que se llama el artículo 331F, que le permite al fiscal, con un informe de la unidad de víctima, dar cuenta de este fenómeno de retractación. Por ejemplo, uno de los factores asociados a la retractación está dado la dependencia económica de la víctima con el agresor. Y con ese informe, más otros elementos de riesgo, afectación en el ámbito psicológico, un informe que nosotros hacemos de manera psicosocial, desde el trabajo social y desde la psicología, los fiscales logran sostener la acusación, ¿ya? Eso años atrás no lo teníamos, ¿no? Y por eso muchos fiscales y fiscalas se desalentaban en la investigación de este tipo de delitos. Porque bueno, ¿para qué me despliego si después no tenemos relato de la víctima? Hoy día, a pesar de no tener relato de la víctima, podemos ir a audiencia y condenar. Y se ha logrado, ¿no? La condena, porque a veces también sabemos que cuando estás dentro de esta dinámica de violencia no lo logras ver. Entonces ahí te di como varias respuestas posibles, y hoy día los profesionales URAVID saben que dentro de sus funciones está la elaboración de los informes, y inicialmente lo que hacemos es volver a contactar a la víctima, entrevistarla y indagar esas razones porque hoy día hay retractación, ¿no? Y sí, en muchas ocasiones están recibiendo o vuelve la relación con el agresor, te refieren que no hay riesgo, que fue un episodio único, pero nosotros ya tenemos una denuncia. Y esa denuncia, cuando está acreditado el delito, el fiscal tiene que perseguir, ¿no? Y eso es lo complejo, pero hoy día tenemos esta posibilidad a través de este informe que te refiero, el 331F, para dar cuenta de algunos factores asociados a esta retractación, y los profesionales URAVID hoy día lo están elaborando. Y los fiscales lo agradecen porque logran condena en algunos de los casos. La otra pregunta era, que lo has mencionado bastante y lo has explicado, pero para ir un poco más específico, respecto a los métodos de trabajo de la unidad de protección a las víctimas. ¿Hay una cierta cantidad de pasos? ¿En qué consiste en específico esa labor que realizan una vez hecha la denuncia por parte de... Ahí, qué bueno, porque diste parte de la respuesta. Sí. Las unidades de víctimas se activan una vez que la denuncia esté realizada. O sea, nosotros no atendemos de demanda espontánea. O sea, en términos de estamos en una fiscalía y quieren personas venir a atenderse con nosotros, tiene que existir una denuncia, ¿ya?
Y una vez que existe una denuncia, en los casos que estamos hoy día conversando, porque atendemos una multiplicidad de delitos, Sí. ¿no? Atendemos mucho delito violento, todos los delitos de niños, adolescentes, en el ámbito de la sexualidad, y hoy día la nueva criminalidad, que hablamos harto de la criminalidad compleja, secuestro, trata. Existe entonces un procedimiento que una vez que la persona hace la denuncia en la unidad policial o en una de nuestras fiscalías, ¿cierto?, se aplica un instrumento de evaluación de riesgo. Cuando esa evaluación de riesgo, que es una pauta única universal de evaluación de riesgo, para nosotros la pauta BIF, que le llamamos también, y también nosotros tenemos una fiscalía de flagrancia, que le llamamos, que funciona 24/7. También cuando la denuncia ingresa en contexto de ahora puede estar entrando una denuncia. Y quien está tomando esa denuncia, el procedimiento, si es un caso de violencia de género, le va a indicar al funcionario policial, aplique la pauta de evaluación de riesgo. Si esa pauta es de riesgo alto, inmediatamente se viene a la unidad de víctima, si es de nuestra jurisdicción, de nuestras comunas, ¿cierto? Cada fiscalía tiene su jurisdicción. En caso de la Fiscalía Occidente, la jurisdicción es... Cerrillo es una de las comunas, Maipú, porque ustedes tienen cobertura en estas comunas, pero también San Bernardo, Talagante, Pudahuel, Melipilla, Curacaví, María Pinto, ¿sí? Muchas comunas rurales, ¿ya? Las más grandes son Maipú, San Bernardo, Pudahuel, Talagante, las que más nos ingresan, Melipilla. Talagante, con mucha violencia intrafamiliar, con particularidades ahí, ¿ya? Y luego ese caso se asigna a un profesional URAVID, quien debe hacer una entrevista con la víctima, ya sea telefónica o presencial. Hoy día estamos en esta mixtura más híbrida. Yo intenciono lo presencial, pero también creo que a veces hay condiciones que le facilita a la víctima a veces esa entrevista. En esa entrevista se evalúa la situación de riesgo, porque recuerda que el riesgo es una foto, va variando, y se chequean las necesidades de la víctima, ¿no? Qué necesidades de apoyo tiene, y las medidas de protección. Cuando hay necesidades en el ámbito psicológico, se deriva a la red. A veces no hay oferta, hay que ser transparente con la comunidad, y el Estado también ha pensado en un fondo de aporte a víctimas para las fiscalías, ¿verdad? Y nos permite en ocasiones poder activar la red privada en los casos de mayor gravedad, ¿no?, donde la víctima requiere una respuesta más temprana, más oportuna. Esa evaluación la hace el profesional URAVID. Así de importante su rol. Pero también evalúa qué medida de protección se le puede sugerir a la víctima, y ahí un poco contarle también a las mujeres que nos están escuchando. A veces han tenido irrupciones en sus viviendas, ¿no? A pesar de que cerrar, porque tiene llave de la casa, nosotros podemos cambiar, ¿no? Y eso le transfiere más seguridad, reforzar alguna parte de la vivienda. Todas estas medidas son proteccionales, no son medidas sociales, tienen ese fin, así están descritos en nuestro reglamento. Y en los casos más gravosos también podemos reubicar a las mujeres en otras comunas cuando no hay oferta en la red gubernamental, y poder favorecer también esos primeros meses. Todas estas medidas, como son con recursos del Estado, son evaluadas, son acotadas, ¿sí? Y eso también es tarea de la URAVID, ¿sí? Y por supuesto, en la etapa de juicio oral, la idea es que el acompañamiento sea durante todo el proceso, y en la etapa de juicio oral favorecer la participación a esas audiencias, pedir medidas en esas audiencias, ¿no? Ahí está el biombo, por ejemplo, que se utiliza bastante, la caracterización, ¿no? En estos casos, las entradas diferenciadas, las dependencias del tribunal, hay equipos especializados que están trabajando también en ello. Sí. En toda esta protección y apoyo a la víctima que mencionaste, los pasos, ¿qué tan importantes son las redes? Me refiero a redes, ya sea sociales o familiares, de la víctima. ¿Cómo ustedes han podido trabajar con eso? Y en realidad la pregunta va más enfocada como ¿qué tan presentes están en los casos que les han tocado trabajar? Interesante tu pregunta, porque también se vincula con lo que está escrito en la literatura, ¿no? Las personas que cuentan con redes de apoyo, no solamente desde el punto de vista estatal, sino que familiares principalmente, logran sortear de mejor manera estos procesos que alteran su vida, ¿no? Su proyecto de vida, el ámbito laboral,
el ámbito comunitario, el ámbito de la vinculación con la escuela cuando hay hijos, ¿no? Las redes familiares, las redes de amistad, son cruciales, ¿no? Los primeros auxilios también lo describen así, los primeros auxilios psicológicos. Estuvimos hace poco certificándonos en ello con los profesionales para poder dar también esta respuesta más oportuna, de acogida, de escucha, ¿no? Y las mujeres que cuentan con mayor red familiar activa, ¿no? Presente, logran sortear de mejor manera, porque son acogidas, porque se reubican en estos espacios que son más protegidos, ¿no? La importancia de la acogida, el afecto, ¿no? En no juzgar. Y yo te diría, y acá con una mirada más quizás interseccional, ¿no? La variable migración, que no había salido, la variable pobreza, el aislamiento, el lenguaje, ¿no? El idioma, es más desafiante la intervención para nosotros, ¿no? Es más complejo la intervención ahí, estamos más desafiados, tenemos menos posibilidades, se generan quizás más dependencias con el organismo estatal, ¿no? Es más difícil el paso por el sistema, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿no? Una mujer que denuncia, una mujer víctima de violencia de género, cuando cuenta con redes, cuando tiene cierta autonomía, estoy pensando inserta en el mundo laboral, no depende del agresor, no tiene otras barreras, ya sea idiomáticas, ¿no? Territoriales, de acceso, logra sortear, y con una buena respuesta del Estado, logra sortear de mejor manera, ¿no? esta situación que alteró su trayectoria de vida, ¿no? Y ahora, en esta parte, ya quería preguntar más sobre... no datos concretos, en el sentido, no necesariamente cifras específicas, pero sí respecto a cómo está la situación actualmente o cuál ha sido actualmente el trabajo de la Unidad de Protección de Víctimas, en el sentido de, por ejemplo, cosas que se han escuchado últimamente, que la tasa de denuncia ha subido o ha disminuido, y si es algo bueno o algo malo, por si que las mujeres significa que están atreviéndose más a denunciar o no, como... ¿qué es lo que están viendo en este momento? ¿Cuál es la fotografía actual? Sí, no, muy bien. Bueno, para mirar la actual, yo miraría también la antigua. Por ejemplo, el 2005, cuando parte la reforma en Santiago, que partió el 2000 en regiones, en la metropolitana había una casa acogida, se llamaba, la del Hogar de Cristo. Hoy día la oferta se ha ampliado, ¿no? Y se ha ampliado porque también hemos ido avanzando en derecho, bueno, está el Ministerio de la Mujer. Los municipios hoy día, esto nos lo había señalado, se han ido dotando también de esos programas de violencia. Nosotros nos coordinamos mucho a nivel territorial. No tenemos una ley de violencia de víctimas como lo tienen otros países, por ejemplo México, ¿no? Donde los organismos del Estado están obligados a articularse desde el inicio, ¿no? Pero nos hemos ido articulando territorialmente, localmente, ¿no? Hay harta dotación ahí. Entonces hemos ido avanzando en derecho, hemos ido avanzando en información. Hoy día la mujer también, y eso uno se hace esta mirada más integral, ha ido bajando la tasa de natalidad, la inserción de la mujer al mundo del trabajo. Hoy día el porcentaje de ingreso a la universidad es mayor de las mujeres que hombres. Entonces, cuando uno hace, ¿no? esta mirada más comprensiva, todo eso de alguna manera también conlleva, en esta lógica de derecho, de que las mujeres hoy día denuncien más, ¿no? Hay más información, llegan mejor dotadas y lo hacen, y por supuesto que se ve impactado el organismo que investiga estos delitos. Solo como dato, y esta te la puedo dar porque permanentemente saco el dato, la Fiscalía de Occidente, la unidad de víctimas de la Fiscalía de Occidente a la fecha ha visto 3.000 atenciones de víctimas y testigos. Un porcentaje importante tiene que ver con materias de violencia de género y familia también, ¿ya? En los últimos años, según el informe estadístico de la Fiscalía de Chile, 2023-2024, más de 3 millones de denuncias de víctimas, ¿no? Entonces, claro, pero así como también sabemos que Chile tiene una tasa de criminalidad más baja en Latinoamérica, pero la percepción de inseguridad más alta, ¿no? Entonces hay muchos elementos hoy día. Nosotros somos bien robustos en eso, en datos. Chile es un país que nos tenemos que enorgullecer de aquello, de que tiene buenos seguimientos de indicadores y de datos. La Fiscalía de Chile tiene informes estadísticos de delito,
por regiones, de la unidad de víctimas, condena, en fin, tú puedes, y son datos públicos que están ahí, pero también la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, ¿no? Que nos da también un panorama de lo que está pasando en estas materias. Entonces, claro, hay que mirar, yo creo, los datos también desde esta mirada más amplia de lo que está pasando en la sociedad, en estos otros ámbitos, como te decía, educación, información, acceso al trabajo y la respuesta también del Estado en esas materias. Las fiscalías nunca han tenido pocos ingresos, ¿no? Y por eso que hay planes de fortalecimiento, ¿no? Las unidades de víctimas también han sido dotadas con mayor número de profesionales para trabajar. Y en las metropolitanas el volumen es significativo, porque también concentramos la mayor población del país, ¿no? Es coherente con aquello, ¿no? Claro. No sé cuántos son, 8 millones, no sé. Aquí en Santiago, creo. Sí. 7 millones, 8 por ahí. ¿Viste? Sí. No andaba tan lejos. No sé si respondo a tu pregunta. Sí. Ahora quería pasar más sobre los desafíos. Como, ¿qué queda por hacer? Pero en primer lugar, más desafíos, no solo que tiene la víctima como individuo, sino también un poco ligado a lo que te preguntaba anteriormente, como comunidad. Sí. ¿Cómo se puede, desde tu perspectiva, cómo se puede prevenir? Si es que se puede prevenir realmente la violencia intrafamiliar, y ahí entro también a lo que has estado recalcando, también familiar, etcétera, contra los niños, niñas y adolescentes, y cómo la Fiscalía, por ejemplo, puede o contribuye en eso. Si bien la tarea de la prevención no está radicada en esta institución, sí, ustedes reciben las denuncias. Sí. Sí tenemos iniciativas en eso, ¿no? Tenemos un programa, por así decirlo, que está ahí asociado a las metas de los profesionales, que tiene que ver con Fiscalía Te Explica. Una de las gran brechas que tenemos como institución, como Ministerio Público, es que la comunidad no sabe mucho lo que hacemos. Entonces tenemos que empezar a abrir las puertas, tenemos que empezar a abrir las ventanas y salir a decirle a la comunidad lo que hacemos. Y en eso hemos estado las unidades de víctimas, entonces nos coordinamos con colegios, vamos a los hospitales, vamos a las ferias comunitarias, siempre estamos en ese ruedo, ¿no? Y es una manera también de prevenir, de decir, están estas alternativas, esto hace la Fiscalía, está la unidad de víctimas. La Fiscalía no solamente persigue delitos, también nos interesa la atención, también nos interesa la protección. A usted le asisten derechos, usted tiene derecho a ser informada, usted tiene derecho a participar, usted tiene derecho a ser protegida, usted tiene derecho a presentar querellas, usted tiene derecho a reclamar, ¿no? Entonces, de esa línea nosotros quizás aportamos un poco a lo que tú refieres, de manera más macro, ¿no? Más hacia la comunidad. Y de manera más interna, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en 2 unidades de víctimas. Y una de las preguntas que siempre me hago, bueno, ¿cómo administramos la carga, ¿no? La magnitud de la carga para que la respuesta sea de calidad y un estándar, ¿no? Y yo creo que por ahí también hoy día van las preguntas, porque efectivamente los ingresos son mayores a la capacidad real que en muchas, yo estoy segura que estoy interpretando a muchos URAI de Chile, para poder otorgar una intervención de estándar internacional, si tú quieres, en materia social, en materia psicológica, en materia desde un enfoque más integral. Hace poquito estoy haciendo un ejercicio de modelos de intervención comparativo. O sea, tú ves el modelo mexicano más allá con otra realidad delictual. Entonces tienen un enfoque de género declarado en su modelo, tienen la interseccionalidad declarada, la justicia restaurativa, por ejemplo, que nosotros no hablamos de eso, ¿no? Quizás no todas las víctimas quieren llegar a sanción penal. Y bueno, hay encuestas, la encuesta Ipsos, que es una encuesta que nos evalúa nuestro trabajo hace años, que no solamente la satisfacción está asociada a la salida jurídica, a la persecución penal, por ejemplo, ¿no? Entonces hay otras respuestas que quizás no estamos dando, y que nos tenemos quizás detener a mirar, ¿no? Estoy haciendo un poquito en esta lógica de los desafíos que tú me has preguntado y me permite quizás mirar el modelo de intervención que tenemos hoy día también, pero yo te diría principalmente eso, cómo administramos la gran demanda de manera que no desconsideremos, ¿no? Ciertas necesidades que, dado la masividad,
podemos estar no atendiendo o no llegando, ¿no? A pesar de que nos esforzamos a través de estos instrumentos de evaluación de riesgo. Sí. Y ahí es el desafío permanente de ir mirando los equipos y cuidando estos equipos, ¿no? Que es la victimización vicaria, que poco se habla también. Hablemos un poquito de eso. ¿Quién cuida a los que cuidan? ¿No? Claro. Eso no es una frase mía, de Ana María Arón, ¿no? De la Universidad Católica, psicóloga. ¿Quién cuida a los que cuidan? ¿Quién cuida la unidad de víctimas? A mí me gusta poner ese tema, traerlo a la mesa. ¿Quién cuida a los fiscales? Por ejemplo. ¿Cómo nos vamos cuidando? Hoy día que está también en boga, ¿no? La ley Carín y otras materias. Por eso, todos estos fenómenos hay que mirarlo en el correlato institucional, nacional, de lo que está pasando a nivel social, ¿no? Lo micro es una representación de lo social, ¿no? Entonces, también ahí estamos haciendo algunas instancias de cuidado, no solamente con los equipos de URADIT, sino que también, por ejemplo, en materia de entrevista investigativa con los niños, los que están detrás del espejo, los que están grabando la entrevista, los que están expuestos a contenidos victimizantes. Nos fuimos ahí para otra línea, pero para que tú veas lo complejo que es. Es un fenómeno complejo. Y las posibilidades que los que escuchan los relatos de violencia, las mujeres, ¿qué pasa después con ese profesional que termina la intervención, pero luego tiene que seguir con otra? Por ejemplo, en Maipú, no sé si ustedes saben que tenemos una oficina de atención de público, ¿no? Sí. Hay una profesional que está ahí en la primera línea, ¿no? Entonces ella atiende a una persona, una víctima que vino a denunciar, la atiende ahí en primera instancia, da medida de protección, pero luego ingresa a otra persona y que viene quizás por un conflicto vecinal, y luego otra persona que viene porque a su hijo lo transfirieron en el colegio por maltrato escolar, y luego atiende a otra persona. Entonces, ¿qué pasa también con ese profesional? ¿Cómo vamos cuidando? Porque sabemos que si somos respuesta al Estado, tenemos que hacer la mejor respuesta. Y para hacer la mejor respuesta, tenemos que estar bien nosotros en nuestra integridad, ¿no? Sí. Por último, ya estamos empezando a cerrar. ¿Qué delitos diría que, y aquí incluyo todo tipo de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Son, ¿tú crees, los que son más repetidos o más comunes que se repitan? Y algún tipo de... ahora que también mencionaste anteriormente, la criminalidad ha estado cambiando, sí, y ha estado complejizándose. ¿Qué delitos hay que, por ejemplo, como comunidad, o que la Fiscalía está más atento, o que son los desafíos, no para la Fiscalía, sino que me refiero como sociedad en general? El más masivo siempre son las amenazas de muerte. Porque yo creo que es más fácil de provocar, ¿no? La amenaza de muerte telefónica, o te voy a matar, ¿no? Porque esas amenazas investigamos nosotros, ¿no? Las amenazas de muerte, ¿sí? Pero claro, se han ido configurando otros delitos que quizás cuantitativamente no son significativos, pero sí son tremendamente violentos, ¿no? Los homicidios, por ejemplo. O sea, son brutales, ¿no? Recuerdo unos de Melipilla, incendio. Entonces ahí también estamos desafiados a eso desde el punto de vista investigativo, ¿no? Y ahí una vez más se cruzan con otras variables y otras formas de comisión del delito, ¿no? Y que a veces tienen una cobertura bastante particular también en los medios de comunicación, bueno, los femicidios. Sí, no, el femicidio es un delito de alta cobertura, más aún se ocurre en la metropolitana, más aún hubo causas previas, pero no necesariamente tenemos femicidios con causas previas. Y por eso que el fenómeno es tan desafiante para la institución, porque algo que puede ser desconsiderado puede ser un femicidio en un segundo momento. Y es lo que nos tiene permanentemente en alerta con el fenómeno de la violencia intrafamiliar y de pareja, ¿no? A veces el agresor tiene antecedentes penales, otras veces no los tiene, a veces hay uso de armas, hubo amenazas previas, a veces no las hay. Entonces, claro, habitualmente se dan ciertos patrones, ¿no? Pero también tenemos casos en que no hemos tenido femicidios que no han habido denuncias previas. Quizás nunca se denunció, pero sí existieron los hechos. Pero para efectos del sistema penal, si no hay denuncia, no existe. Por eso que es tan importante, y aquí me dirijo a la comunidad, a denunciar el delito. Porque si el delito es denunciado, la situación existe y así el fiscal tiene la obligación de investigar ese delito. Y usted le asiste en derecho en su calidad de víctima. Entonces, el llamado es a la denuncia, ¿no? Y si esa respuesta no fue la mejor, bueno, a reclamar, también diría, porque es un derecho que también les asiste. Y ese reclamo es una invitación para hacer las cosas mejor, para mirar cómo lo estamos haciendo y mejorar
porque esa es la tarea que tenemos como funcionarios y funcionarias públicas del Estado de Chile. Estuvimos con Leticia Fuentes, jefa de la Unidad de Apoyo a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Occidente. Muchas gracias por estar en nuestro programa Erradicando la Violencia de Género, un programa financiado por el Fondo de Medios Social del Gobierno de Chile y del Gobierno Regional Metropolitano. Muchas gracias por esta conversación y hablar sobre violencia intrafamiliar, que es un tema que, si bien es debatido, sigue siendo una tarea pendiente que tenemos como sociedad. Muchas gracias por la invitación, muy disponible también a todas las dudas que se generen y contarles que estamos en las fiscalías locales atentos y trabajando en estas materias. Muchas gracias, Leticia, y muchas gracias a todos quienes nos vieron en este programa, y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que estén bien.